Vivía en la calle y le ofrecieron un hogar, pero con una condición: abandonar a su perrita. Samuel Rivera llevaba mucho tiempo viviendo en la calle. Se sentía solo. Los humanos solían alejarse de él, y las noches eran tristes, frías y vacías. Sus propios problemas lo agobiaban y no le permitían siquiera intentar cambiar su vida. Sentía que carecía de propósito, y ya la sombra de la fatalidad se había ceñido tanto a su figura, que parecía no tener otro camino que la calle y sus tormentos. Pero una tarde oscura y lluviosa vio a una pequeña perrita, desnutrida, sucia y triste, encogida en el fondo de un callejón. En ese momento, algo en lo más profundo de su alma cambió, y supo que estaba destinado a convertirse en su protector, en el hogar que él mismo tanto anhelaba, y en el amigo que imperiosamente necesitaba. Con cuidado se acercó a ella. Era apenas un cachorro, pero bastó con que ambos se miraran a los ojos para que la confianza y el entendimiento mutuo los uniera de por vida. Aquella tarde se salvaron el uno al otro. Él la salvó de un destino cruel, y ella lo salvó del suyo propio, de la vida que lo había conducido a las calles. La llamó Luma, y ella lo inspiró a ser un hombre mejor. La vida en las calles no se hizo más fácil, pero ni Samuel ni Luma volvieron a sentirse solos. A veces tenían suerte, y algún albergue les permitía pasar la noche, pero casi siempre los rechazaban, pues las personas no podían ingresar con animales. Era entonces cuando Samuel agachaba la cabeza, miraba a Luma y le decía: «Hoy no hubo suerte», y juntos se iban a buscar el rincón más cálido y seguro que les era posible encontrar. Durante el día, Samuel buscaba trabajo, pero nadie quería emplear a una persona sin hogar. Aún así, lo seguía intentando. Esa era su vida, hasta que cierto día, a sus oídos, llegó la noticia que tanto había querido oír. Una organización estaba ofreciendo trabajo y vivienda para personas sin hogar. Por fin, él y Luma podrían salir de las calles. Sin dilación acudieron al lugar, llegaron corriendo, empapados por la lluvia, pero la peor de las bienvenidas los esperaba. En las puertas de lo que hubiera podido ser el comienzo de una vida mejor, le dijeron a Samuel: «Tú puedes entrar, pero debes dejar a la perra, no admitimos animales aquí». Luma lo miró con desconcierto. De alguna manera entendía lo que estaba pasando, y tal vez sintió temor de que Samuel la dejara. Pero él, sin dudarlo, la abrazó, y juntos se dieron media vuelta y se marcharon. Si algo tenía claro este hombre, era que no se separaría de su perrita. Sin ella, una vida mejor no tenía sentido. Todo lo que él soñaba, lo soñaba para los dos. Los días pasaron, y Luma y Samuel siguieron sobreviviendo, hasta que la Fundación Alma Abierta se enteró de su historia y los contactó para ayudarlos. A partir de ese momento, todo cambió. En esa fundación los acogieron a los dos, y le ayudaron a Samuel a reformar su vida. Con el tiempo, él solucionó sus problemas, y Luma siempre estuvo a su lado, fiel y cariñosa. Ahora vive feliz, en una casa modesta en las afueras de la ciudad, rodeada de campo y aire limpio. Allí, Samuel volvió a encontrar algo que creía perdido: la paz. Pero su historia no terminó ahí. La nueva vida no fue inmediata ni sencilla. Los primeros días en la fundación fueron difíciles. Samuel no estaba acostumbrado a dormir en una cama limpia, ni a escuchar silencio en lugar del ruido de la calle. Despertaba sobresaltado, temiendo que todo fuera un sueño. Luma, por su parte, recorría el pequeño cuarto olfateando cada rincón, buscando asegurarse de que aquello era real. A veces, cuando Samuel se levantaba antes del amanecer, ella lo seguía. Se recostaba junto a sus pies, y con un suspiro largo parecía recordarle que ya no estaban solos. Con el tiempo, Samuel comenzó a trabajar ayudando en la misma fundación. Limpiaba los patios, reparaba sillas, cuidaba las plantas, y poco a poco fue volviendo a creer en sí mismo. Luma se convirtió en una especie de símbolo dentro del lugar. Todos los voluntarios la conocían, los niños que visitaban la fundación la abrazaban, y los demás residentes encontraban en ella un motivo para sonreír. Su presencia era un recordatorio viviente de que siempre hay una segunda oportunidad. Cada noche, cuando el sol se ocultaba tras los edificios, Samuel se sentaba en las escaleras del jardín y miraba el cielo. Luma se acostaba a su lado y juntos veían cómo las luces de la ciudad se encendían una a una,
como si el mundo les guiñara un ojo. En silencio, él pensaba en su pasado, en los días sin techo, en la desesperanza, en el hambre, pero sobre todo, pensaba en la primera vez que vio a esa pequeña perrita encogida bajo la lluvia, y comprendía que, de todas las decisiones que había tomado, aquella había sido la única verdaderamente correcta. Con el paso de los meses, Samuel empezó a ahorrar. Soñaba con una casa donde Luma pudiera correr libremente, donde no existieran las paredes frías ni los recuerdos de la calle. Cuando la oportunidad llegó, no lo dudó. Un hombre mayor, don Ernesto, uno de los benefactores de la fundación, le ofreció trabajo en su finca, cuidando animales y manteniendo los cultivos. A cambio, tendría vivienda y comida para él y para Luma. El día que se mudaron, el cielo estaba despejado. Luma no paraba de mover la cola, olfateando el aire limpio, corriendo entre la hierba como si cada brizna fuera una promesa. Samuel la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir, que había olvidado lo que se sentía vivir. Las semanas siguientes fueron un renacer. Samuel se levantaba con el amanecer, y Luma corría entre los gallos y las mariposas, libre, feliz. Por las tardes, él se sentaba a leer los libros que encontraba en la pequeña biblioteca del patrón. Leía sobre jardinería, sobre carpintería, sobre filosofía. Descubrió que le gustaba aprender, que su mente seguía viva, inquieta, deseosa de entender el mundo. Un día encontró una caja de madera vieja bajo un cobertizo. Dentro había un gatito diminuto, abandonado, con los ojos aún entreabiertos. Samuel lo tomó entre sus manos con cuidado, y Luma, al verlo, lo olfateó y lamió con delicadeza. «Mira, parece que la familia crece», dijo él sonriendo. Lo llamaron Milo. A partir de entonces, la casa se llenó de vida. Luma y Milo se hicieron inseparables. A veces dormían juntos, otras jugaban entre los arbustos, y otras simplemente acompañaban a Samuel mientras él trabajaba. Las noches eran cálidas, no por el clima, sino por la paz que irradiaba el hogar. Samuel había aprendido que el amor no siempre llega de las personas. A veces llega con patas, con mirada noble y silenciosa. Luma le había enseñado que el valor de la vida no está en lo que uno tiene, sino en a quién decide cuidar y quién te elige para quedarse. Los años pasaron. Samuel envejeció con dignidad, trabajando cada día con gratitud. Luma también envejeció. Su hocico se volvió blanco, sus pasos más lentos, pero su mirada seguía igual de viva, igual de amorosa. En los últimos inviernos, solían sentarse frente al fuego, mientras Milo dormía hecho un ovillo a sus pies. A veces, Samuel hablaba con ella en voz baja, contándole cosas del pasado, agradeciéndole por haberle enseñado lo que realmente significaba tener un hogar. Una noche, Luma ya no despertó. Samuel la encontró dormida, tranquila, con una expresión serena. Lloró largo rato, en silencio, acariciando su pelaje una última vez. Le enterró bajo un árbol de jacaranda, justo donde ella solía acostarse para mirar el atardecer. Desde ese día, cada vez que las flores lilas caían sobre la tierra, él sentía que ella aún lo acompañaba. El tiempo siguió su curso, pero la ausencia de Luma nunca fue vacío, sino luz. Milo se convirtió en su nuevo compañero constante, y aunque el dolor permanecía, también lo hacía la gratitud. Porque Samuel comprendió que algunas almas llegan para mostrarnos el camino, y aunque se vayan, dejan en nosotros una huella que no se borra. Pasaron los años, y la Fundación Alma Abierta creció, ayudando a cientos de personas sin hogar. Samuel siguió vinculado con ellos, visitando la ciudad de vez en cuando, compartiendo su historia. Cuando hablaba ante grupos de voluntarios, siempre mencionaba a Luma. Contaba cómo un hombre perdido en la desesperanza encontró su propósito al salvar a una perrita, y cómo ella, con su lealtad silenciosa, lo salvó de sí mismo. Una tarde, mientras caminaba por el campo, Samuel vio a un niño intentando alimentar a un perro callejero. El pequeño le ofrecía pan, pero el animal no se acercaba. Entonces Samuel se agachó y dijo: «No lo apures, deja que él decida. A veces los que más necesitan amor son los que más temen recibirlo». El niño asintió, y Samuel sonrió.
había reconocido en esa escena una réplica lejana de su propia historia. En los años finales de su vida, escribió un cuaderno. En él relató todo: sus días en la calle, la lluvia, el callejón, el primer ladrido de Luma, las noches sin dormir, las esperanzas, los miedos, y la manera en que un pequeño corazón peludo le devolvió la fe. Cuando terminó, cerró el cuaderno con una frase: ella me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando el mundo nos da la espalda. Al poco tiempo, Samuel partió en paz mientras dormía, con Milo acurrucado junto a su pecho. Lo enterraron bajo la misma jacaranda, al lado de Luma. El árbol floreció como nunca ese año, y los pétalos lilas se esparcieron con el viento, como si la vida misma los celebrara. Años después, los voluntarios de la fundación colocaron una placa junto al árbol. Decía: aquí descansan dos almas que se encontraron cuando más lo necesitaban. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no exige, no pide, no condiciona, solo acompaña. Desde entonces, cada primavera, la gente que visita el lugar suele detenerse un momento frente al árbol. Algunos dejan flores, otros simplemente se quedan en silencio. Y es en ese silencio donde se percibe la esencia de todo lo que fue Samuel y Luma. La certeza de que el amor, cuando es sincero, trasciende toda miseria, toda soledad y toda muerte. Porque lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Pero lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a seguir compartiendo más historias como la de Samuel y Luma. Tu apoyo hace posible que sigamos dando voz a quienes no la tienen. Considera unirte como miembro del canal y formar parte de esta comunidad que cree en la compasión y en las segundas oportunidades.